Eh, Hoy vamos a empezar a ver el tema de pruebas de software. Vamos a ver primero los niveles de pruebas que definidas, que están definidas, ¿verdad? Para aseguramiento de la calidad y los tipos de pruebas, ¿verdad? Aquí tengo que hacer la salvedad que un tipo de pruebas puede estar, por ejemplo, en un nivel de pruebas ubicado, ¿verdad? Entonces son parte de, ¿verdad? No es que unos están por un lado y otros están por el otro, sino que, que trabajan, ¿verdad? De forma unida. Recuerden que vimos que las pruebas son una actividad desarrollada en la verificación y la validación de software. Bueno, se definen 5 niveles de pruebas y estos niveles básicamente se organizan desde el punto de vista de la secuencia en que cada una de las porciones del sistema están listos para probar. Entonces, por eso es que se definen de esta forma. Esos niveles se presentan en forma de una pirámide y la secuencia que se sigue es de abajo hacia arriba. El nivel más básico, digamos, o el nivel base para iniciar un proceso de pruebas es el nivel de pruebas unitarias. Ese es el proceso que vamos a iniciar de primero. Una vez que están listas las pruebas unitarias, pasamos a lo que son las pruebas de integración. Ahorita vamos a ver qué contempla cada uno de esos niveles. Posteriormente, seguirían las pruebas de sistema, las pruebas de aceptación y finalmente las pruebas de mantenimiento. Las pruebas unitarias, si nos enfocamos en esa pirámide, ¿verdad? Que están en la base, lo que buscan es asegurar que cada unidad cumple con las especificaciones antes de que se pase al proceso de integración de esa unidad con otras unidades. Las pruebas unitarias son responsabilidad del desarrollador. Y la lógica que uno debería utilizar como desarrollador o como programador es: escribo el código de la unidad y realizo la prueba de esa unidad. Hay ciertas propuestas que más bien están proponiendo que sea al inverso. Primero escribo la prueba y después escribo el código. La lógica que ellos indican es que el proceso de escribir la prueba me da mayor claridad de cuáles son las validaciones que yo debo contemplar en mi código. Entonces eso hace que la estructura del código pues sea más completa. Son formas de verla, pero sí lo que queda claro es que el proceso debe estar de la mano, ¿verdad? Tanto el código como la prueba unitaria. Si vemos en la imagen, lo que nos dice es que yo tengo una unidad. Esa unidad puede variar con respecto a la granularidad, puede ser un módulo. Eso depende también del lenguaje de programación en el que estoy. Por ejemplo, si estoy en Java, una unidad puede ser un método, o una unidad puede ser una clase, o una unidad puede ser una librería, ¿verdad? Varía.
si estoy en algún otro lenguaje de programación, pues pueden ser módulos, ¿verdad? Que hay sistemas que trabajan por módulos, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que tengo es esa unidad, defino una serie de casos de prueba para esa unidad, o sea que una unidad puede tener de 1 a muchos casos de prueba, ¿verdad? Eso es lo que definiría. Básicamente los pasos que se siguen en este proceso es realizar una inspección visual del código y el desarrollador revisa la correcta lógica y el funcionamiento del módulo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos, que la lógica del código sea correcta. Y básicamente se revisan el control de errores y excepciones, las condiciones, ¿verdad? En las decisiones, si es mayor o igual a 5, que se cumplan todas esas pruebas, la repetición o los bucles, ¿verdad? Ahí también pueden presentarse pues, ciertos problemas. Y las anidaciones entre los ciclos. Y se simulan los caminos y las diferentes alternativas posibles que tiene ese código. Se evalúan los resultados obtenidos frente a los resultados esperados para verificar si se presenta algún defecto. Si hay un defecto, pues entonces se corrige el módulo hasta alcanzar un correcto funcionamiento del módulo. Dijimos que el proceso es la base, las pruebas unitarias, que son responsabilidad del programador o del desarrollador. Una vez que ese proceso de pruebas unitarias está finalizado, entonces podemos pasar al siguiente nivel, que son las pruebas de integración. Profe. Sí. ¿Las pruebas unitarias son hechas por el encargado de QA o el programador en sí del proyecto? No, en las pruebas unitarias el QA no interviene en lo más mínimo. Recordemos que en un proyecto pueden haber muchos programadores, pero yo me encargo del código que yo escribí. O sea, yo escribo la clase 1, yo programador, y yo programador escribo las pruebas unitarias para esa clase 1. Ok, está bien. Pero el de QA no tiene acceso, digamos, a los resultados de esas pruebas, nada más. Sí, son públicos, digamos. Más adelante van a ver que básicamente las pruebas unitarias son parte del proyecto, entonces están disponibles para que cualquiera pueda ver cuáles son las pruebas que yo hice a ese código. Gracias, profe. Entonces, como les decía, una vez que las pruebas unitarias están listas, pues pasamos al nivel de pruebas de integración. ¿Cuál es el objetivo o el propósito que tienen las pruebas de integración? Bueno, básicamente lo que buscan es ver si una o más unidades se logran interconectar de forma correcta, ¿verdad? Si hay algún defecto en la interconexión de estas clases o de estas unidades. También podría ser en la interacción entre los sistemas o los componentes integrados. Podría ser, por ejemplo, una clase con una librería X, ¿verdad? No necesariamente solo entre clases o ese tipo de cosas. Pero sí, lo que buscamos es ver cómo trabajan en la conexión entre las clases. La responsabilidad de las pruebas de integración es tanto de la gente de QA como del programador. O sea que el programador ahí todavía tiene responsabilidad en el proceso, en las pruebas de integración. Debe formar parte de ese proceso de pruebas de integración. Para definir las pruebas que voy a hacer en el momento de la integración, hay varias técnicas. Yo voy a mencionar aquí solamente 4, pero posteriormente se van a dar cuenta que hay otras técnicas, a veces estas son como las más usadas o las más comunes, y para que tengan una idea de cómo es el proceso. La primera técnica es
la técnica descendente para este tipo de proceso. Lo que se hace es que se define un tipo de árbol de los módulos del sistema y el proceso de pruebas de integración empieza a realizarse de arriba hacia abajo, por eso se llama descendente. Básicamente lo que hacemos es comenzar con los módulos que se encuentran en la parte superior y luego me voy desplazando hasta llegar a las hojas de ese árbol. Con este ejemplo, tal vez voy a tratar de que quede un poco más claro. Este árbol o grafo, digamos que tiene más estructura de grafo, imagínense que tenemos un sistema que se llama A, este es el sistema completo. Este sistema tiene 3 submódulos, B, F y G. Y el caso de B tiene otro módulo adicional que se llama C, que está formado por D y F. Esa es como la estructura que tiene el sistema. Cuando aplicamos la técnica de descendente, es importante tener claro que en el proceso, ¿verdad? Si yo voy a hacer pruebas de integración a alguno de los módulos, puede ser que todavía no esté el sistema completamente desarrollado. O sea, que empezamos el proceso de pruebas de integración en forma simultánea al proceso de desarrollo. Entonces, imagínense ustedes que yo quiero hacer pruebas al módulo A, pero el módulo G todavía no está listo, por ejemplo. O el módulo E, no sé, cualquiera de los módulos. O varios módulos no están listos. Entonces, en esta técnica descendente, lo que me dice es que yo puedo utilizar o reemplazar los módulos que no están listos por módulos simulados. Y la teoría los llama dobles de prueba. ¿Qué es un doble de prueba? Bueno, el ejemplo que yo uso comúnmente es en las películas, ¿verdad? Y los dobles. Ustedes saben que cuando están en una grabación, por ejemplo, de una película particular, las escenas de acción, en la mayoría de los casos, las hace un doble. Entonces, Brad Pitt, nosotros vemos su cara, y muy guapo y todo lo demás, pero cuando hay una escena que tiene pues mucho peligro, hay un doble que es el que va y hace esa escena y para nosotros eso es no es percibido, ¿verdad? Lo mismo pasaría aquí. Si G no está listo, entonces básicamente lo que yo voy a hacer es reemplazarlo por un módulo que tiene, podría ser, digamos, que una implementación mínima para que pueda funcionar y poder ejecutar el proceso de pruebas. Entonces, aquí la lógica es la misma, ¿verdad? Voy a reemplazar G por otro G, digamos que G es Brad Pitt, y aquí voy a traer otra persona que haga las escenas peligrosas de G. Pues aquí, si lo llevamos a código, pues sucedería lo mismo. Lo que voy a hacer es que tengo un módulo G o una clase G, entonces voy a reemplazar esa clase G por otra clase G que tiene características similares o implementaciones mínimas del código que se requiere. ¿Qué sucede en el proceso? Bueno, cuando G ya está finalizada, entonces lo que vamos a hacer es que sustituimos
ese doble de prueba por ya la G finalizada, por la G real, y el proceso de pruebas debería de ser totalmente transparente y funcionar tanto con G como con la G simulada o con la G doble, ¿verdad? Entonces, igual que la película, ¿verdad? La película corre así no haya grabado Brad Pitt o su doble. Pues aquí sucede lo mismo. Las pruebas deben de funcionar así sea G o el doble de prueba de G. Sí queda claro cuál es la idea de utilizar un doble de prueba. Sí, pero nada más ahí, digamos, por ejemplo, dice que el módulo principal tiene ese doble de prueba. Es decir, ¿hay módulos secundarios o algo así? Bueno, le llamamos módulo principal porque digamos que es como sería como el que ejecuta toda la aplicación, ¿verdad? Todo el sistema. Todos los demás obviamente van a ser secundarios o submódulos. Pero también depende como donde yo me ubique, ¿verdad? Porque B podría ser un módulo principal, digamos, de esta forma, pero en la vida real no sucede así, ¿verdad? Porque yo tengo un sistema todo completo y siempre hay un módulo principal que es el que se encarga de todo el proceso de ejecución de la aplicación, ¿verdad? Tengo que pasar por ese módulo para poder invocar a B, a S o a G. Por eso se le llama principal, pero igual no quiere decir que tenga como mayor relevancia que los otros. Más bien podría ser que A simplemente, aunque sea el módulo principal, es a nivel de desarrollo tiene muy pocas cosas y C podría ser el módulo más complicado, ¿verdad? Es principal simplemente desde el punto de vista que es el que se encarga, digamos, como de llevar el guión de la aplicación. No sé si me expliqué, Ali. Sí, pero... Y esto ya lo mencioné, ¿verdad? Yo defino, recuerden que las pruebas de integración, las pruebas unitarias están enfocadas en probar únicamente A, ¿verdad? Si estoy haciendo pruebas unitarias, solo me interesa lo que hace A, o solo me interesa lo que hace G, y entonces pruebo solamente G. Pero las pruebas de integración, recuerden que están enfocadas en probar la conexión entre A y B, entre A y F, y entre A y G. Entonces, las pruebas, vean, aquí yo definí 3 pruebas, T1, T2 y T3, y vean que están orientadas en la conexión entre A y B. Lo que dice es que una vez que el componente real está finalizado, pues entonces es reemplazado, que eso ya lo había mencionado. Y como es descendente, ¿verdad? Recuerden que voy probando hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces vean que ya una vez que este proceso fluyó con éxito, puedo probar la interconexión de B con C, de C con D, y así sucesivamente. Recuerden que dijimos que lo que se busca es llegar hasta las hojas. Otra de las técnicas que se pueden utilizar para las pruebas de integración es la definición de los casos de prueba de forma ascendente. Aquí, como su nombre lo dice, el proceso de pruebas es inverso a el descendente, ¿verdad? Tengo una estructura de grafos nuevamente, pero aquí en lugar de empezar de arriba hacia abajo, como es ascendente, vamos a empezar de abajo hacia arriba, o sea, de las hojas hasta llegar a la raíz. Como estamos probando de abajo hacia arriba, la idea obviamente es que si voy a empezar a probar de abajo hacia arriba, ya los módulos
deberían estar desarrollados, ¿verdad? Entonces, en esta técnica no es necesario utilizar dobles de prueba, ¿verdad? Por la lógica que siguen, que voy de abajo hacia arriba. ¿Verdad? Entonces, yo me puedo enfocar en la integración de este submódulo, integración de este submódulo, ¿verdad? Luego ya puedo probar cómo se integra MA con D1 y MA con D1, porque ya la integración de esos submódulos está aprobada, así hasta que llego a MC, ¿verdad? Entonces aquí no hay necesidad de utilizar dobles de prueba. Entonces, por ejemplo, yo podría, para obtener una tarjeta válida en un cajero, introducir la tarjeta, validar la tarjeta, y verdad, con esos dos procesos, entonces obtengo si la tarjeta es válida o no. Una vez que este proceso ya está validado correctamente, entonces puedo pasar al siguiente módulo a ver cómo se integra, que sería el de obtener datos. Y así hasta que llego, digamos, ya a la parte principal del sistema. Otra de las técnicas que puedo utilizar se conoce como Big Bang. Aquí lo que se hace es, llego al sistema y empiezo a probar todo lo que me encuentro de forma aleatoria o como ustedes quieran, ¿verdad? Pruebo y pruebo y pruebo, y lo que hago es ver en qué lugar se produce una explosión, o sea, en qué lugar se cae la aplicación. Este tipo de técnica Big Bang es bastante utilizada en las revisiones de los proyectos, ¿verdad? De los profesores, ¿verdad? Que empiezan a revisar ahí. Tal vez tienen como en su cabeza una cierta estructura, pero básicamente lo que busca es ver en qué parte la aplicación se cae. Entonces, esa es la lógica, ¿verdad? Pruebo de forma esporádica por diferentes partes hasta ver en dónde la aplicación, ¿verdad? Tiene algún problema. Tiene una ventaja que al mismo tiempo se convierte en desventaja, que es bastante rápida, ¿verdad? Porque yo puedo ejecutar las pruebas de forma rápida, pero lo que sí no me deja tan clara es poder identificar en cuál lugar está el defecto, ¿verdad? Solamente sé que se cayó, pero eso no me dice el lugar exacto donde se encuentra el problema, el defecto. Y nace desde el punto de vista de que no es necesario esperar hasta que todo el código esté escrito para poder iniciar con el proceso de integración, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica que sigue. Y la otra técnica que se conoce como funcional o transaccional, básicamente lo que busca es integrar el conjunto de componentes para implementar una función o una transacción individual. Entonces yo básicamente lo que voy a evaluar aquí son procesos o transacciones. Entonces digamos, yo tengo una aplicación, lo que me interesa es, imagínense en un sistema de un banco, el proceso o la transacción que me interesa evaluar es el retirar dinero o el depositar dinero, ¿verdad? Entonces esa es toda una transacción y es lo que me interesa ver cómo se repite. En este tipo de técnica, sí se puede requerir el uso de dobles de prueba. Este tipo de técnica también tiene un buen aislamiento de defectos, porque yo puedo ubicar el defecto con respecto a la transacción, ¿verdad? Ya sé que esa transacción tiene un problema, entonces es más fácil de ubicar que, por ejemplo, con la Bitcoin.
No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita con las pruebas unitarias o las pruebas de integración. ¿No hay preguntas? Ok. Recuerden entonces, nos vamos a la pirámide. Iniciamos con el nivel de pruebas unitarias. Una vez que este proceso de pruebas está listo, pasamos a las pruebas de integración. Y una vez que la integración es probada, entonces pasamos a lo que son las pruebas de sistema. El punto de partida de las pruebas de sistema es que el sistema ya está probado de forma individual y también probado de forma integrada, ¿verdad? Y ahora lo que buscamos es verificar cuál es el comportamiento global de todo el sistema. Este tipo de pruebas sí son realizadas por un equipo independiente especializado en pruebas, ¿verdad? Por el departamento de QA, es básicamente el encargado de realizar este tipo de pruebas. ¿Qué tipos de pruebas puedo realizar yo con relación a las pruebas de sistema? Bueno, puedo realizar pruebas funcionales, pruebas de instalación, configuración, pruebas de usabilidad, pruebas de seguridad, pruebas de rendimiento. Hay varios tipos de pruebas que yo puedo realizar a nivel de pruebas de sistema. El siguiente nivel son las pruebas de aceptación. Como su nombre lo dice, el objetivo de estas pruebas es obtener la aceptación final del cliente antes de entregarle el producto para que este pueda ser ya puesto en producción. Las pruebas de aceptación al final son pruebas funcionales sobre el sistema completo y que lo que buscan es comprobar que satisfacen los requisitos establecidos. Para la ejecución de este tipo de pruebas se requiere de un entorno de pruebas, ¿verdad? Que me permita realizar el proceso. Y la ejecución de las pruebas de aceptación, la mayoría del tiempo son responsabilidad del usuario o del cliente, ¿verdad? Ellos son los encargados de realizar o de ejecutar este proceso de pruebas. A nivel de pruebas de aceptación tengo dos tipos de pruebas. Están las pruebas alfa y luego están las pruebas beta. Cuando hablamos de pruebas alfa, básicamente lo que se indica es que se debe invitar al cliente a que pruebe el sistema en el entorno de desarrollo. Digamos, la organización se dispone de un equipo que cumple con todos los requisitos del sistema, ¿verdad? Para que pueda ser instalado, configurado, ¿verdad? Y hacer todas las pruebas. Las pruebas alfa funcionan en un entorno controlado. Eso quiere decir que el cliente, el usuario, va a estar en un ambiente que es controlado, ¿verdad? Yo sé qué características tiene ese equipo, si tiene mucha memoria RAM, qué sé yo, etc.
Y otra de las características sobre esta prueba es que el cliente o la persona que está haciendo la prueba siempre tiene a una persona experta en el sistema para poder ayudar, ¿verdad? Con el objetivo de que si hay algún problema, algún error, algo que no conoce, cómo se hace de forma adecuada, pues entonces pueda recibir una guía. Y esa persona que está ejecutando la prueba, pues lo que hace es que va registrando los errores que se han identificado, que han sido detectados y los problemas de uso para poder posteriormente corregirlos. Y luego están las pruebas beta. Se llaman así porque se hacen posterior a las pruebas alfa. Y la diferencia aquí básicamente es que el entorno en el que se ejecutan esas pruebas es en el del cliente, o sea, ya en donde va a estar con las características de producción. El cliente aquí ya no tiene ningún tipo de apoyo, sino que va a interactuar solo con la aplicación de forma individual y creo que sería básicamente eso. Y finalmente están las pruebas de mantenimiento. Este tipo de pruebas no es que voy a crear una prueba o una técnica de pruebas adicional, sino que básicamente utilizo todos los niveles de pruebas que ya he indicado anteriormente, pero las pruebas de mantenimiento tienen el objetivo de comprobar si se introdujeron nuevos defectos durante el desarrollo, ¿verdad? De las pruebas, por ejemplo. Entonces, si se hizo un cambio en la aplicación, hay que verificar que ese cambio, ¿verdad? No introdujo nuevos defectos. A eso se refieren las pruebas de mantenimiento. Preguntas con respecto a los niveles de pruebas. Pero, ¿por cuál nivel empieza? Las pruebas unitarias. Sí. Profe, Sí. usted dijo con esta de las pruebas de mantenimiento que se hacen si se hacen cambios a la aplicación durante el desarrollo. Si no se hacen cambios, digamos, si todo se ha ido probando secuencialmente y todo va bien, estas no se tienen que hacer o siempre se hacen. No, si la aplicación, digamos, no tiene nuevas actualizaciones, digamos, se desarrolló y se dejó ahí, no es necesario hacer pruebas de mantenimiento. Ok, gracias. Solo si se hace una actualización o se le agrega una mejora, una nueva versión, ahí sí hay que hacer pruebas de mantenimiento. ¿Alguna otra pregunta? Pero, ¿y eso cómo lo trabajan las pruebas de mantenimiento? Digamos, ¿hay algún documento que se llena para ver que sí se realizó esa prueba porque si hubo cambios antes en las pruebas unitarias o cómo se trabaja? ¿Cómo me doy cuenta, digamos, si soy de Cuba, que acá le aplicaron una prueba de mantenimiento? Es que al final las pruebas de mantenimiento no son nuevas pruebas. Vamos a ver cómo le explico. Imagínense que tenemos una aplicación X y se le introdujo un nuevo requisito. Ahí estamos haciendo un cambio en la aplicación. Para ese nuevo requisito tengo que seguir todo el proceso que definí, ¿verdad? Tengo que hacer pruebas unitarias, tengo que hacer pruebas de integración, tengo que hacer pruebas de sistema y tengo que hacer pruebas de aceptación. Pero además, las pruebas de mantenimiento tienen una lógica, es que dice que
no solo debo verificar que ese nuevo requisito que se desarrolló cumpliera con todo el proceso de pruebas, sino que además no se introdujeran nuevos defectos al sistema. Y entonces, para eso es necesario volver a repetir el proceso de pruebas de los módulos que ya estaban desarrollados para verificar que no se introdujeran un nuevo defecto. Entonces, si regresamos a este sistema, veíamos aquí digamos que aquí ya está finalizado el sistema, agregamos un módulo H, entonces yo tengo que volver a ejecutar todas las pruebas para A, B, F y G, y luego tengo que probar H para ver que las pruebas de H están bien, pero que además repito todo el proceso de pruebas de los demás módulos para ver que no se introdujeron nuevos defectos con la incorporación de H. No sé si me explico, Ali. Sí, ya me quedó claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. no van a ver como ejemplos, algo así, es que vieras que me estoy quedando como perdido entre todas las pruebas, un poquillo. Bueno, hoy la clase va a ser como más teórica. A partir de la próxima semana vamos a ver ya cómo es hacer pruebas de caja blanca, cómo es hacer pruebas de caja negra y vamos a ir viendo, digamos, cada una de las pruebas por una semana. La siguiente semana probablemente vamos a ver caja blanca, la semana que sigue caja negra, funcionales, y luego caja negra no funcionales y así sucesivamente. Vamos a ver ejemplos de cómo se definen y vamos a ver también cómo se automatizan. Ahorita lo que me interesa que quede claro es como cuál es la funcionalidad de cada uno de los niveles y de los tipos de prueba, como cuál es su objetivo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces recuerden que tenemos 5 niveles de pruebas. Las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas de sistema, pruebas de aceptación, pruebas de nacimiento. Y además, las pruebas las podemos clasificar en tipos. Básicamente, las podemos subdividir en dos grandes tipos, las pruebas estáticas y las pruebas dinámicas. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en las pruebas dinámicas. No quiere decir que las pruebas estáticas sean menos importantes, pero las pruebas dinámicas, digamos, es como donde hay más teoría y más aspectos desarrollados.
Lo que sí es importante decir con respecto, por ejemplo, a las pruebas estáticas, es que las puedo ejecutar de forma más temprana en el proceso de desarrollo, ¿verdad? Y que son muchísimo más económicas de ejecutar que las pruebas dinámicas. Por ende, las pruebas dinámicas tienen un mayor costo, tanto de ejecución como de implementación, que las pruebas estáticas. A nivel de pruebas estáticas tengo dos tipos, el análisis estático y la revisión. Y a nivel de pruebas dinámicas tengo caja blanca, caja negra, que pueden ser funcionales o no funcionales, y basadas en la experiencia. Luego, ahorita vamos a ver qué significa cada uno de estos tipos. Todas las pruebas relacionadas al cambio, en este caso serían el nivel de mantenimiento, yo las puedo definir como pruebas de caja blanca o como pruebas de caja negra o basadas en la experiencia, ¿verdad? Tienen sus diferentes particularidades. Entonces, recordemos, los niveles y los tipos de pruebas al final de cuentas están entrelazadas. Ahorita, conforme vayamos viendo cada una de las definiciones, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que las pruebas de caja blanca al final son pruebas unitarias. Y las pruebas de caja negra son pruebas de sistema. Entonces, ahí podemos ir viendo, ¿verdad?, cómo se relacionan los tipos y los niveles. Las pruebas estáticas nos permiten encontrar la causa de los defectos. Su objetivo es poder mejorar la calidad de los productos software, ayuda a los ingenieros a reconocer y arreglar sus propios defectos en etapas tempranas y son las primeras que se le aplican al software y buscan encontrar defectos sin tener que ejecutar el código fuente. ¿Qué ventajas tienen las pruebas estáticas? Se reduce el esfuerzo de realizar retrabajo. Y también contribuye a aumentar la conciencia sobre temas de calidad por la forma y el objetivo que tienen estas pruebas, ¿verdad? Es más fácil lograr percibir la importancia de la calidad. ¿Qué defectos puedo encontrar yo a nivel de pruebas estáticas? Bueno, puedo identificar variables que nunca son utilizadas, violación a estándares de programación, ¿verdad? Entonces yo tengo un código fuente y con solo visualizarlo sin la necesidad de ejecutarlo, yo puedo ver, por ejemplo, que el nombre de una variable está mal planteada o que esa variable no está bien inicializada, o, ¿verdad? Hay cosas que yo puedo identificar sin la necesidad de tener que ejecutar el código. También puedo ver vulnerabilidades de seguridad y violaciones de la sintaxis del código. Hay dos tipos de pruebas estáticas, una serían las revisiones y el otro el análisis estático. Con respecto a las revisiones, básicamente lo que se hace es realizar un análisis de un documento, puede ser documentos de toda índole, las que ustedes quieran que estén relacionados con el sistema, por ejemplo, la especificación de los requisitos, los diseños del sistema. Diseños nos referimos, por ejemplo, modelo de casos de uso, historias de usuario, modelo de entidad de relación para la base de datos, etcétera, ¿verdad? Todo lo que usted tenga un diseño particular puede ser revisado. Puedo hacer revisiones de código, puedo hacer revisiones de plan de pruebas y de los casos de prueba, y básicamente el objetivo de estas revisiones es poder encontrar y eliminar errores. Las revisiones se subclasifican, digamos, como en 4 tipos. Está la revisión informal y
un proceso bien básico en el que yo, por ejemplo, tengo un documento y se lo doy a un colega para que éste lo lea y lo revise y me dé una retroalimentación. Eso es una revisión informal. Luego está el walkthrough. Aquí lo que sucede es que se invita a varias personas para hacer el proceso de revisión y el autor del documento que se encuentra bajo revisión guía a esos participantes sobre las principales ideas que expone ese documento y recoge toda la retroalimentación que los asistentes o los participantes le dan. Este tipo de revisión es bastante útil si los asistentes no están relacionados con el software, ¿verdad? Si no lo conocen. Porque me va a decir, no me quedó claro con el documento, cómo es que hace esto, ¿verdad? Entonces, es para poder recibir retroalimentación. Hay un proceso también que puede ser una revisión técnica. Aquí lo que se hace es una reunión que tiene como objetivo conseguir un consenso sobre el contenido técnico de ese documento. Se evalúa el valor de los conceptos técnicos y alternativas del entorno del proyecto y del propio producto. Generalmente este tipo de revisión se lleva a cabo por pares o en parejas, ¿verdad? Lo que se conoce como peer reviews. Y yo puedo utilizar, por ejemplo, para este tipo de procesos una lista de comprobación o una lista de registro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo ahí una serie de puntos que el documento debería contener. Por ejemplo, si queda claro el objetivo, si cuenta con un cronograma, ¿verdad? Todos, tengo una lista con todos los criterios que yo quiero que ese documento cumpla y entonces los puedo ir chequeando. Y esa lista de comprobación es la que le va a servir al autor para que pueda saber qué cosas debe mejorar. En esos 4 tipos que hemos venido viendo, que hasta ahorita hemos visto 3, lo que sí es que he venido explicando de un proceso menos formal a un proceso más formal. Y el tipo de revisión más formal se conoce como inspección. El documento que está bajo inspección es preparado y validado de forma minuciosa por revisores antes de la reunión. O sea que yo voy preparado a la reunión, llevo ya las dudas, etcétera. Aquí también se usan listas de comprobación, ¿verdad? Para el proceso de revisión. Hay un moderador que es el que dirige de forma formal el proceso de inspección. Aquí no, este proceso no es guiado por el propio autor, sino que debe ser un tercero. Los defectos que se logran identificar son documentados en una lista, ¿verdad? Para poder entregárselos al autor. Y podríamos tomar métricas, por ejemplo, del proceso. Y estas métricas pueden ser agrupadas y analizadas para poder optimizar el proceso que hemos venido siguiendo. Entonces, recuerden que hay 4 tipos de revisión y la inspección es el más formal de los 4. Y finalmente está el análisis estático. En la actualidad hay muchísimos lenguajes de programación que ya incorporan un analizador estático, ¿verdad? Que me dice si el código tiene problemas, ¿verdad? Pero hay algunos lenguajes que todavía no lo hacen. El análisis estático busca defectos sin la necesidad de ejecutar el código. Recuerden que ese es el objetivo de todas estas cosas que hemos venido viendo hasta ahorita. Se lleva a cabo una vez que se escribe el código. Su objetivo es encontrar defectos en el código fuente y en los modelos del software. Como les digo, hay ya en el mercado
analizadores estáticos, ¿verdad? Que son herramientas de software que procesan un código fuente y me dicen qué cosas se pueden mejorar y qué cosas no. Con respecto a las pruebas dinámicas, recuerden que las pruebas estáticas lo que buscan es encontrar defectos sin la necesidad de ejecutar el código fuente. Las pruebas dinámicas, esta es la principal diferencia, ejecutan el software, ¿verdad? Para poder identificar esos defectos. En este proceso de ejecución, básicamente lo que hago es introducir una serie de valores de entrada, el software ejecuta un proceso y obtengo una salida que es la que voy a comparar con el resultado que yo espero obtener. Si ambos son iguales, la prueba es exitosa y si no, la prueba es fallida. Dijimos que habían 3 tipos de pruebas dinámicas. Están las pruebas basadas en la especificación, que también se conocen como caja negra, basadas en la estructura, que se conocen como caja blanca, y basadas en la experiencia. Las pruebas de caja negra, yo tengo un conjunto de entradas, y aquí hay un proceso, un comportamiento que ejecuta el sistema, y tengo una salida, ¿verdad? Y a partir de esta entrada, el proceso y las salidas, obtengo los casos los casos de prueba se obtienen directamente de la especificación o del requisito. De ahí es donde se deben obtener los casos de prueba. También se podrían obtener de algunos otros modelos que el sistema tenga, en el que se especifique qué es lo que debe de hacer. Entonces, por eso este tipo de pruebas se llaman como caja negra, ¿verdad? Porque aquí hay un proceso que es el que yo desconozco si utilizaron. Imagínense que estamos hablando de un sistema que lo que hace es ordenar números. No sé si utilizaron una tabla hash, un método de burbuja, quicksort, no sé, ¿verdad? Aquí hay un proceso que yo no sé cuál usar. Por eso la prueba se conoce como caja negra, ¿verdad? Solamente que tengo una entrada y una salida. Hay diferentes técnicas para definir los casos de prueba, que los vamos a ver, ¿verdad? Partición de equivalencias, análisis de valores límite, diagramas de transición de estado, tablas de decisión, etcétera, ¿verdad? Son técnicas que yo puedo utilizar para definir los casos de prueba. Las pruebas dinámicas de caja negra vienen siendo, al final de cuentas, o están ubicadas en el nivel de pruebas de sistema. Las pruebas de caja negra se subdividen en funcionales y no funcionales. Las pruebas funcionales están basadas en la ejecución, revisión y retroalimentación de la funcionalidad. Son pruebas específicas, concretas y exhaustivas que lo que buscan es probar y validar que el software hace lo que debería de hacer. Y las puedo clasificar en 2 formas. Yo las pruebas funcionales las puedo ejecutar de forma manual o de forma automática. De cualquiera de las 2 formas la puedo ejecutar. Y luego tenemos lo que son las pruebas no funcionales, que se encargan de ver el comportamiento de la aplicación bajo situaciones similares a las de producción, ¿verdad? Entonces, aquí sí voy a evaluar aspectos como usabilidad, mantenibilidad, seguridad, rendimiento, carga, estrés. Básicamente estas pruebas están enfocadas en los requisitos no funcionales, ¿verdad? De la aplicación.
El siguiente tipo de pruebas dinámicas son las pruebas basadas en la estructura o de caja blanca. Dice que este tipo de pruebas se derivan del conocimiento de la estructura e implementación del software. Aquí nuevamente, si vamos al dibujo, tengo una entrada y tengo una salida, pero vean que ahora sí yo tengo claro cuál es el proceso que ese sistema utiliza para obtener esa salida. Entonces yo ya sé que está utilizando el método de burbuja. Entonces yo, basado en este método de burbuja, puedo diseñar las pruebas. Y eso me permite mejorar la eficiencia del código o la estructura, ¿verdad? Porque ya sé que hay alguna condición que está mal o qué sé yo, hay alguna cosa que se pueda mejorar en el código fuente, ¿verdad? Entonces, las de caja negra, veo el sistema como una caja negra, ¿verdad? No sé cuál es el proceso interno que se utiliza. En la caja blanca, yo sí sé, yo conozco cuál es la estructura del código y defino las pruebas a partir de esta estructura. ¿En cuál nivel de pruebas creen ustedes que está ubicada las pruebas de caja blanca y por qué? En el primer nivel, en pruebas unitarias, ¿Correcto? ¿Por qué, Alison? porque se van haciendo conforme, digamos, en el desarrollo del programa, entonces se va conociendo la estructura. ¿Ves? Correcto. El único que conoce la estructura del programa es el programador y es el encargado de desarrollar esas pruebas. Entonces, las pruebas de caja blanca son pruebas unitarias, ¿verdad? Porque conozco la estructura del código y a partir de ahí es que defino las pruebas. ¿Había alguien que iba a decir algo? Ok, continúo. Para ver si quedó clara la diferencia o las similitudes entre caja negra y caja blanca, vamos a hacer una actividad. En el TEC digital está este documento que se llama actividad caja blanca y caja negra. Tengo esta aplicación que lo que hace es calcular si un número es primo o no. Yo introduzco un número, digamos el 8, le digo calcular si es primo y me dice que no, que no es primo. Si introduzco el 9, le voy a calcular, me va a decir que probablemente que el 9 sí es primo. ¿Qué pruebas creen ustedes que yo puedo definir para esta aplicación? El 1 es importante ya que el 1 no es primo y sí lo calcula como. Y Ajá, introducir un 1 y que el resultado sea que no es primo. correcto. Ujú. Y tal vez, no sé, un numerito más para saber si está bien, un 11, un 3, a ver si trabaja bien. Y que claramente no reciba negativos, que no reciba números negativos. Y que tampoco se exceda en cantidad de caracteres por si la operación se hace muy grande para tirar el programa. Ujú. Entonces dice Ali que hay que evaluar si acepta números negativos, si excede el número, el tipo de dato que tengo, si es un integer, debería llegar hasta cierta cantidad de números, si es un double, también tiene su límite, ¿verdad? Deberíamos probar, ahí está ya la primera prueba, que es con 8, y deberíamos probar también con 9 para saber si es primo. Creo que por ahí andan, ¿verdad? Las pruebas que deberíamos de hacer. Eso serían pruebas de, ¿qué tipo de pruebas estamos definiendo ahí? De caja negra. De caja negra, ¿verdad? Porque no sé cómo está implementado, o sea, no conozco el código fuente. Estoy basado en
la aplicación en el sistema. Este es el código que implementa esa ventana. Vean que ahora sí yo tengo acceso a la estructura del código. ¿Qué pruebas podría hacer yo basado en esta estructura, en ese código? Pruebas unitarias, ¿no? Puedo hacer pruebas unitarias, que serían pruebas de caja blanca, porque conozco la estructura, pero ¿cuáles pruebas definirían ustedes para ese código? ¿Cómo se llama? La función es primo recibe como parámetro un arreglo de string. Ujú. Pasarle el parámetro y a ver si corre bien. Y claramente hay que validar, verificar que cumpla, o sea, que el usuario está cumpliendo con el parámetro que se le va a mandar, si eso está validado. Ujú. Profe, pasarlo en una lista vacía, tal vez. Ajá. Aquí, ese es el primer if, ¿verdad? Si el arreglo de argumentos, el len es igual a 0, ¿verdad? Es que faltan parámetros. Ese es el que estaba diciendo, creo que fue Sebastián el que habló. Ese es el primer caso de prueba, basado en el código. ¿Cuál otro caso de prueba? Ahí es que se cae cuando pone usted un 11, porque está diciendo que los argumentos .len es mayor a 1. Solo un parámetro, tiene ese throws error. Aquí, este otro caso de prueba sería que esta lista de argumentos tenga más de un parámetro, ¿verdad? Entonces, parece que la función solo acepta un parámetro, o sea, no puedo mandarle una lista con 2 elementos. Si lleva 2, 3, 4, 5, 6, más de un elemento, la aplicación envía un error. En ese caso no es mejor quitar que sea una lista y que solo sea una variable, ¿no? Porque una lista consume más memoria que una variable al final. Esas son decisiones que ya podríamos ver en la evaluación del código. Ahorita lo que estamos centrados es en definir los casos de prueba. Posteriormente, podríamos tomar decisiones basados en esa evaluación si se mejora o no se mejora el código. Pero digamos, estas pruebas son para ver que, digamos, las excepciones del código están bien o que le faltan excepciones más bien al código. Ambas cosas. Porque claro, acá él no está verificando si es negativo el número que le están pasando. Sí, están, aquí está. Ah, mira, sí. Sí, pero la conversión de datos está haciéndole un float, pero de float le pasa una ñ, se va a reventar. Ajá. Y va a caer en el catch, que es, bueno, sí va a caer en un catch, que es el number format exception, pero lo que va a decir del error es que ese número no puede ser positivo, pero estoy metiendo una ñ. Ujú. Pero sí está contemplado en el código. Lo que sí. No sabemos aquí este error que devuelve, ¿verdad? Pero sí está haciendo la validación. Que se pueda mejorar o no el mensaje que me envía, pero sí está contemplada la validación. Entonces hay que mandarle, como dice ahí José Ignacio, una letra, que eso no lo habíamos contemplado cuando vimos la pantalla. Mencionaron números negativos, pero no mencionamos texto, ¿verdad? Vean que ese es un caso de prueba que solamente salió cuando vimos el código. Aquí estaba el de los números negativos y luego están los dos casos de prueba, ¿verdad? Cuando el número no es falso, no es primo y cuando el número es primo, ¿verdad? Básicamente vean que las pruebas de caja blanca están basadas en la estructura y lo que me interesa ver es todos los posibles caminos
o salidas que tiene el método para poder evaluar. Puede ser que en el proceso de revisión nos demos cuenta que esta validación no esté y entonces haya que incorporarla, porque recuerden que, de nuevo, este proceso es responsabilidad del programador. Y entonces el programador puede mirar, no está haciendo esa validación, entonces la puedo incorporar. O podría ser, como mencionaron antes, que en el proceso de revisión, de evaluación del código, nos demos cuenta que no es necesario utilizar un arreglo de string, sino que mejor utilizamos de una vez un float. ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas son decisiones que nosotros podemos tomar. Y queda claro la diferencia entre pruebas de caja negra y pruebas de caja blanca. Sí, profe. Ok. Y finalmente, el otro tipo de pruebas que está contemplado en las pruebas dinámicas son las pruebas basadas en la experiencia. Nosotros no vamos a incursionar mucho, digamos, en este tema. Esto es como todo lo que le voy a dedicar en el curso, pero sí es como para que nos hagamos una idea de en qué consisten y cuál es su objetivo. Básicamente, puede ser que hay momentos en que tengamos una aplicación, por ejemplo, que no tenga una especificación adecuada para poder crear los casos de prueba. También, y podría darse otro panorama, y es que no existe el tiempo suficiente para poder ejecutar toda la estructura completa que se requiere del paquete de pruebas que se definió. Entonces, se decide que en el equipo de trabajo hay una persona que tiene la suficiente experiencia para poder determinar cuáles son las áreas más importantes del sistema a probar. Y entonces, basados en la experiencia de esa persona, se definen los casos de prueba que se van a ejercitar o se van a ejecutar. Obviamente, la persona que va a definir esas pruebas, pues debe tener una gran cantidad de años definiendo pruebas, debe conocer muy bien el ámbito de ese negocio, ¿verdad? Debe cumplir con ciertas características para poder definir esas pruebas. Pero básicamente, digamos, esa es como la dinámica de trabajo que seguiría. No vamos a seguir un proceso formal de pruebas de caja negra o de pruebas de caja blanca, sino que hay una persona que dice, bueno, este es el módulo más importante, nos vamos a centrar en este, o para esta pantalla vamos a ejecutar la prueba X y Y nada más, etcétera, ¿verdad? Entonces, basado en la experiencia de esa persona, vamos a desarrollar el proceso de pruebas. Entonces, recuerden que teníamos niveles y tipos de pruebas. Los tipos de pruebas, recuerden que los puedo ubicar en un nivel específico de prueba. Y hay tipos de pruebas que puedo clasificarlos en varios niveles, ¿verdad? Por ejemplo, las pruebas de integración pueden ser pruebas de caja negra o pueden ser pruebas de caja blanca, ¿verdad? Entonces, depende de la óptica que las diseñe, si los diseño basado en la especificación, entonces estoy haciendo unas pruebas de integración que al final son de caja negra. Si las hago basadas en la estructura del código, entonces tengo unas pruebas de integración, pero que al final son de caja blanca. Eso depende desde la óptica en que las defino. Pero entonces recuerden que
los tipos y los niveles no están aislados, sino que se comunican entre sí, ¿verdad? Hay una relación entre ellos. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Profe, estaría correcto decir, así que muy resumidamente, las pruebas de caja blanca es como de revisar el código por defectos, como falta de validaciones. Queda muy ambiguo. Sí, es que el objetivo de la prueba unitaria, digamos, es poder demostrar que esa unidad, ¿verdad?, funciona en su totalidad, no solo desde el punto de vista de las validaciones o las excepciones, sino hay otras cosas que se podrían contemplar. Ok, vamos a ir a receso para regresar con lo que resta de la clase. Regresaríamos a las 12:15. Profe, dejó la clase grabando, por si acaso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar en el análisis estático. Ese, como les dije, no es un tema tampoco en el que vamos a profundizar muchísimo, pero sí por lo menos para que tengan una noción de qué cosas se pueden hacer. El análisis estático puede ser utilizado para detectar defectos reales o potenciales en el código o en la arquitectura de la aplicación del sistema. Y están pensados para mejorar la mantenibilidad de la aplicación, ¿verdad? Que el proceso de darle mantenimiento pueda ser mejor. Una de las herramientas que se puede utilizar se conoce como análisis del flujo del control. Esta técnica básicamente lo que hace es evaluar el flujo de control del código a través de un grafo o de una herramienta. Los defectos que yo puedo encontrar son problemas con bucles, llamadas a funciones ambiguas y secuenciación incorrecta de las operaciones, ¿verdad? El orden en el que se encuentra. Hay dos formas de clasificar el análisis estático. Puede ser que hagamos un análisis estático liviano o un análisis estático extendido. El análisis estático liviano
lo que busca es analizar grandes cantidades de líneas de código en poco tiempo, o sea, muy rápido en una gran extensión. Una de las desventajas es la generación de muchos falsos positivos. Falsos positivos, digamos, es cuando yo sé que tengo que recibir una respuesta falsa, pero tengo una positiva, ¿verdad? Es como un problema que se puede presentar, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el usuario tiene que brindar información más precisa para poder eliminar esos falsos negativos, positivos, perdón. El análisis estático extendido permite la verificación de propiedades que son arbitrarias. Generalmente lo que hacen es usar demostradores automáticos o semiautomáticos de teoremas para poder realizar el proceso. Sin embargo, el análisis estático extendido no es tan eficiente como el caso de los livianos, pero sí permiten demostrar propiedades de una forma más precisa. Un ejemplo, nosotros no vamos a profundizar en cómo se implementan estos tipos de análisis porque ya hay herramientas que hacen ese análisis estático. Yo decido si lo quiero liviano o si lo quiero extendido. Básicamente este tipo de herramientas lo que reciben es un código fuente. Hay una herramienta que se conoce como Stream. Esa herramienta hace ese tipo de análisis, un análisis estático. Yo le ingreso, por ejemplo, este código que tengo aquí. Esto sería lo que ingresa. Y esto sería la salida. La salida lo que me dice es que la variable C es usada antes de su definición, que se puede esperar que haya un bucle infinito, ¿verdad? Que hay problemas con la asignación. Que no se puede probar la expresión porque no es un booleano, ¿verdad? Que hay un problema con los tipos, ¿verdad? Eso es lo que me dice, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo hacer? Entonces, con esta salida, yo podría mejorar mi código para obtener pues un código ya más estructurado. Vean que aquí la variable C no estaba siendo inicializada, entonces en este código ya ahora sí se inicializa y se inicializa como un entero, no como un char. Y así sucesivamente, ¿verdad? Conforme la salida se mejora el código. Eso es como el proceso. Entonces, este tipo de herramientas ya tienen definidos qué procesos evaluar en el código para poder realizar todas esas mejoras y obtener un código más eficiente. Eso es básicamente lo que haría un análisis estático. Otro proceso que se podría ejecutar es un análisis del flujo de datos. En el análisis del flujo de datos lo que se dice es que hay técnicas que evalúan el uso de variables y el ciclo de vida que tienen las variables y lo definen basado en tres grandes aristas, que sería estas tres letras del abecedario, ¿verdad? Que son las que definen, digamos, cada uno de esos estados en el ciclo de vida. El D, que sería el estado de declarada, definida o inicializada, ¿verdad? Que es cuando defino la variable. U, que es la variable en uso utilizada, ¿verdad? O que estoy usando en ese momento. Y K, que es una variable destruida o eliminada, ¿verdad? Esos son como los tres estados del ciclo de vida de una variable. Y lo que se dice es que la combinación de esos tres estados genera acciones atómicas en pares que se pueden evaluar en el flujo de datos y podemos encontrar anomalías, porque hay combinaciones que no son como adecuadas para el uso de las variables. Es importante tener en cuenta que el lenguaje de programación puede influir en el flujo de datos, ¿verdad?
si ese proceso es permitido o no. El análisis de flujo de datos puede encontrar defectos que el análisis de flujo de control no, ¿verdad? Eso son algo que hay que tener en cuenta. Y el análisis de flujo de datos no encuentra todos los defectos relacionados con los datos. Es otra cosa que hay que considerar. Esta es la tabla de combinaciones, ¿verdad? Que se generan entre los estados. Cuando aparece este cachito ahí, quiere decir que es la primera vez o la última. Primera si está a la izquierda, última si está a la derecha, después del estado. Eso quiere decir que es la primera vez que se define la variable. La D y la U es que defino la variable y después la uso. Que la defino y después se destruye, ¿verdad? La primera vez que se usa, esta es la primera vez que se destruye. Luego, esto es que la destruyo y luego la uso. Vean que en la explicación me dice qué cosas son defectos y qué cosas no. Por ejemplo, destruir la variable y luego usarla es considerado un defecto. Definirla y volverla a definir también se considera un defecto, ¿verdad? Porque no tiene sentido hacer una definición y luego volver a definir la variable. Destruirla y volverla a destruir también. La última vez que la defino, la última vez que la uso y la última vez que la destruyo. Vamos, aquí están todas las combinaciones y sus posibles efectos en el código. Aquí tenemos un código que es un ejemplo, ¿verdad? En donde yo tengo una variable build, una variable usage que lo que hace es que se recibe por parámetro. Si usas es mayor a 0, entonces cambio el estado de build a 40. Si es mayor a 100 y menor que 200, entonces vean que hago un cálculo. Si no, vuelvo a hacer otro cálculo y pregunto que si es mayor a 100, entonces hago otro cálculo y retorno el valor de build. Eso es lo que hace este código. Y aquí tengo un diagrama de este algoritmo para la variable build. Entonces vean que en el diagrama lo que dice es que, bueno, el sistema inicia en la línea 0, en la línea 1 se inicializa build, en la línea 2 no hago nada con build, pero vea que sí. Usage es mayor que 0, build cambia y si no, entonces retorno el valor de build y el sistema finaliza. Luego hay otra condición que retorna y si no hace, ejecuta esta nueva condición. Si es verdadera, hace esta instrucción y si no hace esta operación y retorna build. Más o menos es para ver cuál es el flujo que sigue esa variable. Yo podría haber hecho esto un poco más sencillo, pero tal vez para que quede claro todo el algoritmo, incluir todas las líneas. Luego vean que de ese diagrama yo puedo obtener este cuadro. Dice que en la línea 1 se define por primera vez la variable build. ¿Verdad? Sería eso. Luego dicen que en la línea 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, vean que lo defino y lo vuelvo a definir. Entonces, perdón. Esto dice que es un defecto. Luego lo defino y lo uso en la línea 1, 2 y 10.
1, 2 y 10, ¿verdad? Lo defino, luego lo uso. Luego también 3, 4, 5, 6 y 3, 4, 5, 9. 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Lo uso y lo uso. 3, 4, 5 y 9, aquí lo vuelvo a usar. 3, 4 y 10, aquí también lo vuelvo a usar. ¿Verdad? Entonces lo que hago es sacar todas las combinaciones para poder ver si hay un caso normal. Dice que se muere en la línea 11, ¿verdad? Cuando hacen end. Lo uso y lo destruyo en la línea 10, 11, ¿verdad? Lo uso y luego lo destruyo. Lo uso y lo uso de 7 a 8 y de 7 a 10. Lo uso y lo uso. Lo uso y lo uso. Aquí lo uso y lo uso también. Y entonces vean que lo que sí tengo que buscar en ese algoritmo es cómo corregir este defecto que está ahí, ¿verdad? De una doble definición. Esto básicamente lo que hace es permitirnos poder mejorar nuestro código. Vean que no estoy haciendo ninguna ejecución del código, sino que me estoy dando cuenta de que podría haber un defecto sin la necesidad de ejecutar, lo que sería una prueba estática. En el TEC Digital también se encuentra este ejercicio. Aquí viene la tabla con las combinaciones. Viene el ejemplo de debido, ¿verdad? El diagrama. Y también la tabla con las combinaciones de anomalía. Y la idea ahora es que podamos dedicar un rato para que ustedes puedan repetir ese proceso, pero ahora con el mismo algoritmo, pero para la variable usage. Entonces sería que construyan el diagrama y luego que realicen el análisis. Entonces sería construir este diagrama, pero para la variable usage, y construir esta tabla, pero para la variable usage. Creo que podríamos dedicar, tal vez podemos hacerlo en parejas y podemos dedicar unos 40 minutos para que lo puedan resolver. No sé si tienen alguna pregunta, si no procedo a crear los grupos. Ok, entonces 40 minutos y regresamos con la solución. Recuerden que yo estoy conectada, por si acaso tienen alguna duda, me llaman al grupo, puede ser por el WhatsApp. Listo, entonces abro las salas.
Hola, profe. De ahí, profe. Ahí se logró hacer lo que se pudo. Yo tengo aquí una propuesta de solución. A algunos les dije, digamos, si se dejan las otras líneas no pasaba nada, ¿verdad? La variable se define en la línea 0, ¿verdad? Porque se recibe por parámetros. Vean que aquí yo lo que hice fue que puse los puntos, pero no le agregué, digamos, los dejé, pero los dejé vacíos los puntos. Esa podría ser una forma. Solo dejé, digamos, los pasos en donde agregaba la variable. O también podría haber quedado así, ¿verdad? Donde se define en 0, se usa en 1, luego de 2, 3, 4, 5 y finaliza, ¿verdad? Esa era la otra forma. Esta era como más sencillo, ¿verdad? Que se eliminaba todos los puntos donde no se utilizaba, o todas las líneas donde no se utilizaba la variable. Entonces quedaba como bien sencillo. Al final, la tabla tiene que darme el mismo resultado, ¿verdad? Entonces no importa si lo uso o no lo uso. Lo que sí es que la variable se define en la línea 0, ¿verdad? Porque se recibe por parámetros, eso era importante tenerlo en cuenta. Luego, de 0, 1 y 2, aquí se define y en 2 se usa, ¿verdad? Entonces hay un DU. Después, este diagrama lo que tenía era muchos usos, ¿verdad? Uso. Entonces, de 2 a 4 lo que se hace es usarse. De 4 a 5 también lo que se hace es usarse, uso. De 5 a 6 es uso. Y de 5 a 7 también es uso. Y luego de uso a destruirse, ¿verdad? Entonces, de 2, 10 y 11, de 4, 10 y 11, 7, 8, 9 y 11 también se destruye, de 6 a 11 se destruye, ¿verdad? Entonces ahí están todos los usos de destrucción. Y en la línea 11, ¿verdad? Que es cuando finaliza, está la última destrucción, que todos son casos normales, aquí no habían defectos. Como era más corto, pues los números quedaban, ¿verdad? Más sencillos, pero al final teníamos lo mismo. Yo creo que la mayoría captó como la idea, tal vez lo que hizo falta fue un poquito de tiempo para lograr terminarlo. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Sí. pero digamos, si aquí lo que se está buscando es como ciertos errores, por ejemplo, como de declaraciones o ciertos tipos de fallo, eso ya no lo hace directamente el IDE en el que estoy trabajando. O sea, yo he visto, por ejemplo, en Java que dice, esta variable es de tipo float y se le está asignando un string. Entonces, ¿no sería como ese el error ahí donde hay que caer y como No, que esta tabla, no. como que, entonces? Aquí no estamos enfocados si estoy asignando en un tipo de dato a otro tipo de datos, sino estoy enfocado en los usos que se le da a la variable. Si yo defino una variable y luego 2 líneas más abajo la vuelvo a definir, eso el lenguaje de programación lo soporta, pero en esta tabla de anomalías está diciendo que 2 definiciones es un defecto y que entonces eso deberíamos de corregirlo a nivel del código. O que, por ejemplo, si destruyo la variable hay algunas combinaciones, por ejemplo, que el lenguaje de programación, por ejemplo, no la soporta. Java, por ejemplo, no me permite hacer esto de destruir la variable y después usarla, porque generalmente uno, digamos, no las
no las destruye de forma implícita porque el garbage collection se encarga de eso, ¿verdad? Entonces usted no hace una destrucción explícita, pero hay lenguajes de programación en donde sí usted tiene que destruir la variable para poder liberar la memoria y después si hace una declaración, entonces, o si la vuelve a utilizar, entonces eso es un defecto. No está enfocado en si estoy asignando un tipo de dato a otro tipo de dato, integer a char, porque eso sí lo hace el lenguaje de programación, sino en la utilización que estoy haciendo de la variable. No sé si me expliqué mejor, Andrés. Sí, profe, ahí ya está mejor, gracias. Sí, Alison. Profe, es que con el ejemplo anterior de Bill, ahí había un UU de 7 a 8, pero nosotros vimos que como de 7 a 8 sí se estaba redefiniendo Bill. Entonces, para ver si eso estaba bien utilizarlo así o fue un errorcito. En el ejemplo anterior, Ajá, ese, este, exacto. es que aquí se usa y Ajá, se usa. pero se está redefiniendo Bill. Se supone Sí, que... están las dos cosas. Se usa y se define de 7 a 8 y se usa de 7 a 8. Tienen que estar las dos líneas. Si no fue que aquí me faltó, porque se usa y se define. Sí, aquí me faltó de 7 a 8. Se usa y se define. Digamos, las dos cosas. Ah, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok. El otro tema que entraba en el análisis estático es lo de las revisiones. Recuerden que este era como el proceso más formal. Las revisiones son el conjunto de actividades que suceden como resultado del análisis, diseño, codificación, que sirven para depurar las actividades de ingeniería del software. Tiene dos objetivos: señalar necesidades de mejora en el producto y conseguir un trabajo técnico de una calidad más uniforme, digamos que podríamos estar más estandarizados en el proceso de revisión. Cuando hablamos de una revisión, es muy importante estar preparado. Por eso es importante revisar el producto con el cual se va a trabajar, comprobar la consistencia de los documentos con referencia cruzada, o sea que si ese documento responde a otros documentos, ¿verdad? Hay que verificar que haya consistencia entre ellos y si hay cosas que hacen falta, hay que determinar cuáles son esas cosas y por qué. Si esos puntos no se llevan a cabo, la revisión se convierte en una corrección, ¿verdad? Y no es eso lo que pretendemos, sino que es un mecanismo de mejora. Los resultados que yo obtengo de un proceso de revisión deberían ser una comprensión del producto, ¿verdad? Más clara, descubrir elementos que hacen falta y poder identificar inconsistencia con otros productos. Las revisiones pueden encontrar defectos importantes, ¿verdad? Y deben considerar la relación entre el elemento que se está revisando y los otros elementos del sistema para que sea de relevancia. En un proceso de revisión
yo puedo tener listas de comprobación, ¿verdad? Recuerden que eso lo mencionamos para poder chequear que el proceso de revisión es congruente. En ese sentido, entonces, ¿por qué es importante estas listas de comprobación? Bueno, ayudan a despersonalizar el proceso. Eso lo que significa es, digamos que una lista de comprobación, para hacer un tipo de metáfora, es muy similar a lo que es una rúbrica en una evaluación, ¿verdad? Lo que hace es estandarizar el proceso, ¿verdad? De revisión de todas las personas. En la rúbrica, digamos, yo chequeo si aquello está presente o no está presente, y con un criterio, ¿verdad? Usted está consciente de qué cosas voy a evaluar y qué cosas no voy a evaluar. Entonces, en ese sentido, el proceso se vuelve, pues, más neutral. Eso es lo que se llama despersonalizar el proceso. Las listas de comprobación pueden ser genéricas o pueden ser específicas, o sea que pueden evaluar generalidades o pueden evaluar cosas muy específicas del proceso. Las listas de comprobación también pueden ser modificadas a la medida, ¿verdad? Para una organización específica o incluso para un producto particular. Se recomienda que las listas de comprobación contemplen los antipatrones. Esos antipatrones también se conocen como trampas y son ejemplos bien documentados de malas soluciones a los problemas. En el curso de programación orientada a objetos se ven, ¿verdad? Patrones de diseño, que básicamente son antipatrones. Los patrones de diseño son posibles soluciones a problemas que la gente hace comúnmente. Entonces, pues, a eso es lo que es la referencia a los antipatrones. Entonces, las listas de comprobación pueden incluir esos antipatrones. Por ejemplo, técnicas deficientes que se utilizan, entonces yo las puedo documentar para que ese documento o ese producto no los contemple, prácticas ineficientes o etcétera. Hay requisitos que ya sabemos o que están descritos a nivel de teoría que no son comprobables o que no podemos medir, que son declarados como antipatrones. Por ejemplo, cuando decimos, es que necesito que sea rápido o 100% fiable, esas cosas no se pueden medir, entonces se pueden considerar en esa lista de antipatrones o en esa lista de comprobación. Y también hay que tener en cuenta la falta de trazabilidad, ¿verdad? Para poder documentar esas listas de comprobación que contengan los antipatrones. Y puedo enfocarme en listas de comprobación, como les decía, específicas. Por ejemplo, yo podría tener una lista de comprobación para la arquitectura de una aplicación. Ahí podría evaluar el pool de conexiones a la base de datos, o sea, cuántas conexiones simultáneas voy a soportar, el balanceo de carga, el almacenamiento en caché, la concurrencia de transacciones, de aplicación de datos. Yo podría evaluar todos esos aspectos en una lista de comprobación de la arquitectura de la aplicación. Puedo tener listas de comprobación para la revisión del código, ¿verdad? Específicas para el lenguaje de programación, para el proyecto, para la empresa, etc. Y este sería un ejemplo de una lista de comprobación para el código. Y esta lista está subdividida en estructura y en el código específicamente. Entonces, yo puedo evaluar a nivel de estructura si el código está conforme a los estándares de codificación, si está bien estructurado, si hay procedimientos que no son invocados, innecesarios o código que es inalcanzable, ¿verdad? Que eso a veces pasa, que nunca se llega a ejecutar. Si hay bloques de código repetidos, si se utilizan símbolos en lugar de constantes formadas por números mágicos o constantes de string, eso no se recomienda a nivel de la programación, ¿verdad? Tener los números ahí quemados, etc. Y a nivel de código yo puedo revisar, por ejemplo, la documentación, si los comentarios del código son claros,
si está conforme a los estándares. A nivel de variables, puedo evaluar si todas las variables están definidas, si tienen significado, si no hay variables que son redundantes o inutilizadas, o sea, las declaré pero nunca los usé. Algunas veces hay lenguajes de programación que me dicen esas cosas, por ejemplo, Java ya le dice a uno si uno nunca está utilizando una variable o no, pero hay otros lenguajes que no lo hacen. Puedo revisar también operaciones aritméticas, ¿verdad? Si se hacen gestión de secciones, cuando hay divisiones entre cero, etcétera. También bucles y ramas, ¿verdad? Si están los índices. Si han sido probados en primer lugar los casos más comunes en la cadena if-else, ¿verdad? Porque a veces se hacen de forma inversa, ¿verdad? Entonces, primero debería ir en el if la condición que más se utiliza, luego, ¿verdad? Esa es como la forma. Si cada sentencia case tiene un default, ¿verdad? Todas esas cosas yo las puedo evaluar. El tema de índices, ¿verdad? Si se están utilizando adecuadamente, de punteros, si se han asignado las variables de salida de forma correcta, ¿verdad? Si no voy a retornar basura. Si se ha liberado en cada asignación la memoria, ¿verdad? Que hay lenguajes de programación en los que tengo que hacer eso. Si se ha comprobado la existencia de los archivos antes de accederlo, ¿verdad? Porque eso recuerden que significa que el sistema se caiga, etcétera. Todas esas cosas yo las puedo evaluar. Eso básicamente con respecto a lo que es la revisión, ¿verdad? Que está incluido dentro de lo que sería un análisis estático. ¿Y cómo puedo definir una lista de comprobación para poder hacer un proceso de revisión sin la necesidad de ejecutar el código? Recuerden que todo esto yo lo puedo probar sin la necesidad de ejecutar el código. Entonces, estático. Con solo ver el código yo puedo identificar todo este tipo de procesos. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que es las pruebas estáticas. Ok. Lo último que vamos a ver el día de hoy es los casos de prueba. Yo los he venido mencionando como tal, ¿verdad? Pero a partir de la próxima semana, pues ya lo vamos a empezar a utilizar el concepto de una forma más común. Entonces necesito que hayan ciertos aspectos que estén claros. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes? Los componentes básicamente son los datos de prueba, los valores de prueba, ¿verdad? Que serían las entradas que necesito para que la aplicación ejecute algún proceso. Luego tengo acciones, que son los pasos que debo seguir para que el sistema me dé un resultado. Y luego, finalmente, el resultado, ¿verdad? Que sería la salida de este proceso con estos datos. Eso sería un caso de prueba. Entonces, el caso de prueba tiene tres grandes conceptos: los datos de prueba, los pasos, las acciones y el resultado. En el mercado hay una gran cantidad de plantillas para documentar casos de prueba. Habrán empresas donde utilizan plantillas súper sencillas, habrán otras donde utilizan plantillas pues, más sofisticadas, más completas. Esta es la que yo estaba utilizando en el curso, es básicamente lo que me interesa, por lo que la utilizo es porque es bastante completa y la idea es que cuando ustedes salgan, pues sepan muchos de los conceptos que están en esta plantilla
y es mejor que sobre y no después que haga falta, ¿verdad? Porque si documentamos con una plantilla muy escueta, pues después van a llegar allá y les van a decir sobre algún dato y no van a saber qué es, entonces es mejor que esté lo más completa posible. Recuerden que, entonces, como les decía, un caso de prueba, ¿cómo lo defino? Bueno, muy fácil. Pensamos en un caso de prueba para una llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, tengo los datos de prueba que sería el número de teléfono del cual voy a marcar. Las acciones son descolgar, marcar el número y esperar que me contesten. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que al otro lado alguien me diga, aló, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Que alguien me responda, que me diga algo. Este es otro ejemplo y es un programa que tiene 3 datos de entrada, 3 lados y el resultado lo que me dice es si es un triángulo escaleno, isósceles o equilátero, ¿verdad? Que escaleno sería si tiene todos los lados desiguales, isósceles 2 lados iguales y equilátero 3 lados iguales. Eso es lo que hace ese programa. ¿Cuáles posibles casos de prueba entonces yo podría ejecutar? Bueno, cuando el lado es 0, cuando el lado es 1, cuando el lado de 3 es 0. Ese resultado debería darme un error porque un triángulo, ¿verdad? No puede tener valores en 0. El lado 1 igual a 2, el lado 2 igual a 2 y el lado 3 igual a 3, el resultado sería isósceles. Entonces, esos serían 2 posibles casos de prueba. Recuerden que para saber si un caso de prueba es exitoso o fallido, lo que hago es comparar el resultado esperado con el resultado obtenido. Si son distintos, entonces hay un fallo. Y luego hay 2 casos de prueba adicionales que podría probar, ¿verdad? Que es cuando el triángulo es escaleno y cuando el triángulo es equilátero. Aquí, con estos 4 casos de prueba, al menos se probó un caso para cada respuesta posible del programa. La próxima semana, entonces, lo que vamos a empezar a ver son técnicas que me permiten seleccionar casos de prueba que son todavía más interesantes y no solamente estos 4, que son las posibles salidas que nosotros pensamos de una vez. Por ejemplo, cuando hablamos de triángulos, hay algunas características que yo puedo definir y que podría probar, o reglas, por decirlo así. Dice que los 3 lados deben ser mayores a 0, que la suma de A más B debe ser mayor a C, que la suma de 2 de sus lados debe ser mayor que el otro, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, voy a ingresar caracteres especiales, no soporto negativo, todas esas posibles reglas yo las podría validar y vean que pasamos de tener 4 casos de prueba a tener muchísimos más. ¿Cuáles selecciono para ejecutar? ¿Los ejecuto todos? ¿Por qué los ejecuto todos o por qué solo ejecuto una parte? Eso es lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Hay técnicas que me permiten definir cuáles casos de prueba ejecutar, por qué ejecutarlos y cuáles no. Eso sería el paso siguiente a partir de la próxima semana. Ver qué técnica utilizo, por qué la utilizo y eso me va a decir qué casos de prueba debo ejecutar. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la clase de hoy. Profe, No, profe. que antes hicimos, ¿usted la va a subir resuelta? Sí, yo le puedo subir la solución. Gracias. Bueno, profe, pura vida.